Muy buena noche para todos. Reciban nuestro caluroso y fraternal abrazo de bienvenida. Qué bueno que podamos estar aquí compartiendo. Y pues nos complace mucho poder estar aquí en este momento. Vamos a compartir pantalla entonces para iniciar. Denme un segundo porque hoy me toca hablar y administrar la sala. Bien. Ya estamos viendo la señor, ya. La presentación. Muy bien. Sí, señor. Bueno, tal como dijo Gracielita en la presentación, gracias Gracielita. A veces preguntamos, o casi siempre preguntamos, bueno, ¿este tema será de importancia para todos? Y esta vez no hay necesidad de preguntarlo porque todos nosotros vamos a vivir una experiencia de la que no nos podemos evadir como esta, ¿sí? De manera que es muy importante que nosotros podamos tener acceso a este conocimiento y sobre todo poder vivenciarlo. Entrando en materia, hablemos un poco sobre el mecanismo, cómo se opera la muerte. ¿Es dolorosa? ¿Es un procedimiento brusco? Todos sabemos pues que la muerte como tal hace referencia al deceso celular y desde el punto de vista espírita a la pérdida de esa vestidura fisiológica que Dios nos ha dado para que en esta existencia evolucionemos, progresemos, ¿ya? Pero debido a una serie de factores que vamos a analizar ahorita, en este momento, en parte, pues obviamente el ser humano lleva consigo ese temor dentro de sí cuando se aproxima este momento de la muerte. Y qué mejor que para poder nosotros irnos esclareciendo sobre el tema, podamos recurrir a los libros que nos dejara el preclaro maestro Allan Kardec. Y siendo así, pues el libro base de los 5 libros, que es la codificación de la doctrina espírita, que es el libro Los Espíritus, en la pregunta 68 de 1019 preguntas que Kardec hace a los espíritus superiores, él pregunta, ¿cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos? ¿Ya? Lo que obviamente no atañe solamente a nosotros, pero en este momento estamos estudiando la muerte del ser humano, ¿sí? Y ellos responden, el agotamiento de los órganos. No siempre es así, porque sabemos de las muertes violentas, como lo vamos a ir viendo ahora, pero en días pasados tuve el conocimiento de una persona, un señor de alrededor de 90 años, que partió de esa manera. Él siempre tenía muy buena salud, lo acompañaban, se reían, tomaba el pelo, usaba el celular, mandaba mensajes a los amigos, a los hijos desde su apartamento. Y cualquier día dijo, estoy cansado, hoy no me voy a levantar, cuando él siempre se levantaba. Hay una señora que lo cuidaba. Pero ¿cómo así? Tienes que irte a bañar, no, eso sí no quiero, que estés sucio, que no sé qué, y él, no, estoy cansado. Y al día siguiente de haber estado en ese estado, partió sin más ni más. Qué bueno que pues podamos tener la oportunidad de partir ya por el desgaste fisiológico, el desgaste orgánico. Y continúa Allan Kardec preguntando, ¿se podría comparar a la muerte con la cesación del movimiento en una máquina descompuesta? ¿Sí? Es una pregunta en la que él hace una analogía que a nosotros realmente nos ayuda a comprender. Nos ayuda a comprender bien. ¿Y qué responden ellos? Dice, sí, cuando la máquina está mal armada, el mecanismo se rompe. Cuando el cuerpo está enfermo, la vida
se retira de él. La vida del cuerpo material, del cuerpo carnal, del cuerpo orgánico. ¿Ok? Entonces, siguiendo adelante, ¿sí? Kardec vuelve a preguntar en la pregunta 149, ¿en qué se convierte el alma en el instante de la muerte? Entonces ya los espíritus superiores, guías de la humanidad, esclarecen que efectivamente cuando el cuerpo en condiciones normales deja de existir, pues el alma queda libre. Y él, haciendo uso de su mayéutica, dice en qué se convierte entonces el alma en el instante de la muerte. Y ellos dicen, vuelve a ser espíritu, es decir, regresa al mundo de los espíritus que había dejado momentáneamente. Entonces aquí nosotros vemos que el alma y el espíritu es lo mismo. Se le denomina desde el punto de vista espírita alma cuando está encarnado, cuando estamos en el cuerpo material. Ahora nosotros que estamos aquí conectados en esta sala virtual decimos nuestras almas. Pero una vez que él abandona, que las almas, perdón, abandonan el cuerpo, entonces estaremos hablando de los espíritus. Y en la pregunta 729 dice, si la destrucción es necesaria para la regeneración de los seres, porque la naturaleza les provee de medios de preservación y de conservación. Lo hace a fin de que la destrucción no se produzca antes del tiempo necesario. Aquí ya estamos entrando a considerar no la muerte de la que hablaba y el ejemplo que coloqué hace un momento, la muerte natural cuando se extinguen las fuerzas, sino cuando queremos o algunas personas infelizmente han adelantado la partida y dice, toda destrucción anticipada obstaculiza el desarrollo del principio inteligente, es decir, del espíritu. Por eso Dios ha dado a cada ser la necesidad de vivir y de reproducirse. Entonces aquí hay un dibujo precisamente de un hombre que optó por tomar su vida material con sus propias manos. Y eso obviamente, como ya ustedes han escuchado en otras conferencias y lo van a seguir escuchando, es quizá uno de los mayores errores que el ser humano puede cometer y de los errores que trae para el ser humano mayor sufrimiento. Entonces, aquí nosotros vemos que el espíritu está fuera del cuerpo. Ya sabemos que el espíritu con su cuerpo espiritual conserva la forma del último cuerpo que tuvo en la tierra. Por eso cuando nosotros vemos a un ser querido que ya partió, lo identificamos porque él se presenta con la misma forma del cuerpo que tenía, ¿sí? Y allí Kardec pregunta en esta diapositiva cómo se opera la separación del alma y del cuerpo. Entonces él va escudriñando a los espíritus superiores sobre cómo se da esto. Y ellos dicen, al romperse los lazos que retenían el alma se desprende, ¿ya? Entonces hay una serie de uniones, ¿sí? Molécula a molécula en el organismo, y hay un cordón, que es el cordón fluídico, que lo vemos aquí más grueso en la cabeza, ¿sí? Que es lo que mantienen unido el espíritu con su cuerpo espiritual al cuerpo. Entonces, continúa Allan Kardec indagando, dice, la separación se opera instantáneamente y por una transición brusca. Y ellos dicen, bueno, sí, dice, hay una línea de demarcación netamente trazada entre la vida y la muerte, como para él hacer la pregunta más clara. Y ellos dicen, no, el alma se desprende gradualmente. No se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad de su jaula. Los dos estados se tocan y se confunden. Así el espíritu se desprende poco a poco de sus lazos. Estos se sueltan, no se quiebran. O sea que ya sabemos también que ese desprendimiento nuestro como espíritus o como almas del cuerpo se da gradualmente. No es una partida brusca, ¿sí?
Continuemos. El miedo a la muerte también, ¿a qué se debe? Surge como consecuencia de la influencia cultural y religiosa que sufrimos desde la juventud. Entonces, innegablemente hay una influencia por la cual nosotros desde muy niños, desde muy temprana edad, aprendemos. ¿Por qué? Por el común de la gente, por la generalidad, por la gran mayoría de personas, que la muerte es de miedo. Veamos, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, ¿qué encontramos? Si ustedes van a Google en su computador y escriben muerte, solo aparecerán imágenes como esta, ¿sí? En su gran mayoría, solo imágenes como estas. Y estas imágenes que nos han vendido desde la niñez, películas, Hollywood, aquí tenemos una imagen de Harry Potter, donde siempre están representando la muerte de esa manera. Aquí tenemos unos chicos emo que buscan simular e identificarse con la muerte de esa manera. Culturalmente hay pueblos que, miren, en el momento del entierro de una persona que ha muerto, digámoslo así, cuyo cuerpo ha muerto, pues miren el vestuario que ellos utilizan, ¿sí? Y siempre nos están representando la muerte como algo oscuro, como algo tétrico, como algo que realmente es un problema para nosotros porque crecemos con ese temor. Ahora, desde el punto de vista religioso, ¿sí? ¿Qué nos ha afectado a nosotros desde muy temprana edad? Por ejemplo, imágenes como esta. Seguramente ustedes, si no todos, muchos de ustedes habrán visto imágenes como esta, en cuadros que a veces hay en algunas casas, ¿sí? Es la imagen que nos ha vendido. No es malo, no es nadie culpable por tenerlo, pero yo soy uno que yo en mi hogar, desde muy temprana edad, encontré un cuadro, ¿sí? Miren estos cuadros cuando nos venden la imagen del infierno, algo que no existe y que ya hemos tratado aquí. Pero en mi casa, por ejemplo, había una imagen como esta, ¿sí? Es más común. Y nos venden la imagen de que el infierno, la muerte, el dolor, el sufrimiento, etc. Todo esto, repito, no es malo. Quienes lo tienen forma parte de un momento cultural de la religión o de la doctrina en la que profesamos. Entonces, siendo así, hay influencia desde muy temprana edad, tanto cultural como religiosamente, sin mencionar otros aspectos que coadyuvan a ese temor. Nosotros hemos aprendido a tenerle miedo a la muerte. El doctor Franklin Santana, que es médico, geriatra, PhD, es uno de los organizadores del curso de posgrado de tanatología de la Universidad de Sao Paulo. ¿Qué es la tanatología? Es una ciencia que viene a ayudar mucho al ser humano a vencer el miedo a la muerte. Él nos dice que, miren esto, hablar sobre la muerte es fundamental para la construcción del significado de la vida. Yo he tenido la experiencia de querer tocar este tema, o a veces me tocan el tema y yo procuro responder con amplitud, y de un momento u otro me dicen, ya sea porque la otra persona toque el tema o lo hago yo, no me hable más de eso. Yo no quiero saber, no, yo estoy para vivir, a mí no me hable de la muerte, y eso es respetable, totalmente. Todos pasamos por ese momento. Pero lo que nos estamos negando es a la oportunidad de tener un conocimiento, un esclarecimiento que a nosotros nos ayude a comprender un momento del que no nos vamos a poder evadir, ni se podrán evadir seres queridos nuestros. Entonces, este doctor Santana dice eso, y León Denis, el escritor francés, que fuera considerado como el sucesor de Allan Kardec, gran investigador, dice, deberíamos encarar la muerte cara a cara, desembarazarla de las sombras y de las quimeras que la envuelven para prepararnos mejor para este acontecimiento natural y necesario en el curso de la vida. Miren ustedes cómo concluye León Denis. Es natural y es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos seguir evolucionando. Ya hemos explicado que transitamos entre el mundo material en el que ahora estamos y el mundo espiritual donde vamos a ir una vez que abandonamos el cuerpo.
Entonces estamos yendo al mundo espiritual, reencarnamos, volvemos a la tierra, desencarnamos, vamos al mundo espiritual y así sucesivamente, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que progresemos, que evolucionemos. Y la evolución que podemos alcanzar, ¿sí?, de las cuales la historia nos ha regalado personas con un gran avance intelecto-moral, no la podremos lograr en una sola existencia. Es necesario transitar entre la materialidad y la espiritualidad para ir evolucionando poco a poco. Ahora, una famosa tanatóloga, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, PhD, médica psiquiatra suiza radicada en los Estados Unidos, una de las mayores investigadoras del mundo sobre el tema, dice que nuestro inconsciente no admite la idea de la propia muerte. ¿Por qué? Dice, en nuestro inconsciente creemos en nuestra inmortalidad, porque es algo que Dios ha puesto allí en nosotros. De manera simple, simbólicamente hablando, nuestro inconsciente es un sótano. Y el sótano es un lugar donde se guarda un montón de cosas, experiencias pasadas. Un local oscuro, un tanto cerrado. ¿Qué dice la doctora Elizabeth Kubler-Ross? Abrir ventanas, permitir la luz del entendimiento, adentrarse, tornar este contenido consciente, y eso va a atenuar bastante el miedo que tenemos. Entonces, definitivamente, la invitación que nos hacen esos estudiosos, estos investigadores, desde el punto de vista de la ciencia y la doctrina espírita, que es tan esclarecedora en este aspecto, es a que no nos neguemos. Por el contrario, que procuremos, que busquemos el conocimiento que nos ayude a comprender qué es la muerte. Porque tememos porque desconocemos, tememos porque ignoramos. Y en la medida que nosotros adquiramos ese conocimiento, nosotros nos iremos a despojar del temor. Por eso Jesús dijera, la verdad os hará libres. Está por ahí en otra diapositiva. La doctora Incontri, también PhD en Filosofía de la Educación de la Universidad de San Pablo, dice, este es un tema que debería ser estudiado en las escuelas con naturalidad, con una visión plural, eso sí, e interdisciplinaria. Este era el viejo sueño del escritor, profesor y filósofo brasilero José Herculano Pires, que defendía la idea de instituir un curso regular sobre educación para la muerte. Decía, morir es saber vivir. Para morir bien era preciso vivir bien. Este es un mensaje de un gran contenido. Saber morir es saber vivir. Para morir bien era preciso vivir bien. Es decir, la muerte sorprende a muchas personas sin el conocimiento necesario para despojarse de ese miedo. Gracias a Dios, aquellos que hoy tenemos acceso a este conocimiento, tenemos la oportunidad de poder ir trabajando desde ahora para despojarnos de ese miedo. Y de esa manera vamos a poder vivir mejor. No vamos a vivir bajo estados de ansiedad y angustia porque la muerte podría llegar en cualquier momento. Y de esa manera vamos a morir bien, para eso si vivimos bien. Continuamos. Hay varios miedos para la muerte, varias razones del miedo para la muerte. La primera es el miedo de no vivir más, que es quizá lo que la mayoría de las personas tiene en mente, que va a extinguirse la persona, que nos vamos a extinguir y no fue más. Segundo, miedo de no saber. El miedo de no saber que si existe vida después de la vida, vida espiritual después de la vida material, ¿cómo es eso allá? Y yo creo que ustedes han escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, esa expresión de, bueno, ¿y quién ha venido de allá a contar que las cosas, que la vida continúa? ¿Quién? Y realmente, pues son personas que se expresan así porque desconocen, porque el conocimiento no ha llegado a ellos. El miedo de perder los seres queridos,
para muchas personas de perder las cosas materiales. La gran casa que tengo, el gran vehículo, los viajes y muchas otras cosas, el dinero, etc. Y el apego también a los seres queridos. El miedo al dolor. Muchas personas temen el dolor que se va a vivir en ese momento de transición, de lo cual ya vamos a profundizar un poco más. Y el miedo de sufrir, por diversas razones, ya sea en el momento de partir o después, según la vida que hayamos llevado. ¿Sí? Entonces, Allan Kardec en el libro Cielo y el Infierno dice, el miedo de la muerte, a la muerte, perdón, es un efecto de la sabiduría de la providencia y una consecuencia del instinto de conservación, común a todos los seres vivos. Entonces, ese miedo, Dios permite que ocurra, porque eso desarrolla nuestro instinto de conservación ante un peligro, ¿sí? Y es común a todos los seres vivos. Dice, ese miedo es necesario, mientras que el hombre no está suficientemente esclarecido acerca de las condiciones de la vida futura, como contrapeso al impulso que, sin ese freno, lo llevaría a dejar prematuramente la vida terrenal, así como a descuidar el trabajo que debe servirle para su propio progreso. Entonces, es lo que lleva a muchas personas ante cualquier problema, unos más grandes que otros, a decir o a pensar en el suicidio. No soporto más y piensan quitarse la vida. Pero hay un temor. Ese temor que nos lleva a reflexionar otros, y muchos de los que suicidan lo hacen bajo un momento, un instante impulsivo. ¿Sí? Entonces tiene una razón de ser eso. Sin embargo, en la medida que nosotros nos vamos esclareciendo, vamos adquiriendo el conocimiento que nos ayude a comprender, entonces ya no es el instinto el que empieza a actuar, sino la inteligencia. ¿De acuerdo? Ahora, en el mismo León Denis, en el libro El problema del destino y del dolor, dice, muchas personas temen a la muerte por causa de los sufrimientos físicos que la acompañan. Dicen ellos, sufrimos, es verdad, en las dolencias que acaban por la muerte, es decir, lo que la ocasionó, mas sufrimos también en las dolencias de que nos curamos. El sufrimiento no es solamente en el momento que partimos. ¿Cuántas personas bajo una enfermedad terminal están teniendo grandes sufrimientos, grandes dolores? En el instante de la muerte, nos dicen los espíritus, casi nunca hay dolor. Se muere como nos adormecemos. Esta opinión es confirmada por todos aquellos a quien la profesión y el deber llaman frecuentes veces a la cabecera de los moribundos. Entonces, es importante comprender esto. La separación del espíritu del cuerpo como tal no es dolorosa. Lo que puede ser doloroso es el accidente, la herida, la enfermedad que nos llevó a vivir ese momento, ¿ya? O aquellos hábitos, aquel desempeño que tuvimos durante la vida alejado de las leyes de Dios, imbuidos en el mal, en la perversidad, nos lleva a ese momento con sufrimiento, con dolor, porque ya allí mucha gente que ha estado obrando indebidamente se dice, Señor, llevé una vida que yo sé que no era la que tú querías que llevara, ¿qué me espera? Y eso es lo que principalmente produce un sufrimiento, y mucho mayor que el físico, porque es un sufrimiento de orden moral. Entonces, continuamos con el libro El cielo y el infierno. Otra cosa es el miedo a lo desconocido. El miedo a la muerte proviene, por consiguiente, de una noción incompleta acerca de la vida futura, falta de conocimiento, aunque también pone en evidencia la necesidad de vivir y el temor de que la destrucción del cuerpo constituya el fin de todo. Miren ustedes, es una noción incompleta acerca de la vida futura. Muchas personas en sus doctrinas, en sus religiones, saben
y recurren a Jesús para hablar de que Jesús siempre nos habló de vida eterna. Efectivamente, así es. Pero gran mayoría de esas doctrinas de otras religiones, hermanos que están en otras religiones, que merecen todo nuestro respeto total, no esclarecen. Sí, la vida continúa, decía el Cristo, o nos dijo el Cristo. Pero ¿y cómo es allá? Esa es una de las grandezas de la doctrina espírita, que desde un punto de vista de análisis de la ciencia positiva, nos esclarece sobre la vida después de la vida espiritual después de la vida en el plano material. Entonces, miren esto, tenemos una tendencia natural de temer lo desconocido. Con la doctrina espírita pasamos a conocer mejor la vida más allá del túmulo, y la muerte pasa a ser una simple transición de las muchas vidas. ¿Ven? Entonces, sin duda, tenemos a nuestro alcance el espiritismo, la doctrina espírita, que nos brinda un esclarecimiento que difícilmente encontramos en otras doctrinas o en otras filosofías, que hablan sí de reencarnación, que hablan de comunicabilidad con el mundo espiritual, pero el estudio que hizo Kardec, asesorado por los mismos guías de la humanidad, es un estudio basado en la ciencia de la observación. No fueron teorías que el hombre desarrolló, por el contrario, la observación que Jesús permitió es lo que llevó a crear toda la historiografía de la doctrina que hoy conocemos. Ahora, decía al comienzo, la imagen que nos venden de la muerte es de figuras como estas. Pero, por ejemplo, la doctrina espírita en la película Nuestro Hogar nos vende imágenes como esta. André Luis, quien fuera médico que desencarnó bajo una cirrosis hepática como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, sufre al llegar al mundo espiritual porque por tal razón fue considerado un suicida indirecto, pero él se empieza a rehabilitar y lo vemos allí, tranquilo, recuperado. Es una película que recomiendo ver. Repito, se llama Nuestro Hogar y está en mi YouTube, donde todos podemos acceder, entre otras tantas que hay allí, películas espíritas. Entonces, el espiritismo nos trae una propuesta de libertad, de fe, de esperanza, frente a una imagen como la de la izquierda, que la que nos han venido vendiendo durante mucho tiempo. Ahora, ese miedo a sufrir, ¿sí?, proviene de que si hemos hecho las cosas bien, vamos para el cielo. No existe un cielo como tal localizado, ya la astronomía nos esclareció mucho al respecto. Y que si no hemos hecho las cosas bien, vamos al infierno, otra cosa que no existe, ¿sí? Es decir, el mismo Juan Pablo II dijo en su momento que el cielo y el infierno no existían. Recurro a él porque sé pues que hay muchas personas, seguidores de esta doctrina, pues se ciñen a esas expresiones, y él mismo lo dijo. El cielo y el infierno no son más que estados de conciencia, ¿sí? Y dice, otra causa de apego a las cosas de la tierra, incluso en quienes creen con más firmeza en la vida futura, es la impresión que conservan de las enseñanzas que en relación con ella se les impartieron en la infancia. Convengamos en que el cuadro que al respecto ofrece la religión es poco seductor y no tiene nada de consolador. No es consolador porque nos dicen que sí, que si hacemos las cosas bien vamos para el cielo, pero díganme una cosa, ¿quién no se ha equivocado? Propio del nivel evolutivo en el que estamos. Entonces, no es muy alentador esta imagen. El miedo de perder, el miedo de la muerte, es el miedo del ego de desaparecer. Por ese motivo, el individuo, movido por los deseos egoicos, se apega al cuerpo como si allí estuviese su propia esencia. Entonces, hay muchas personas que se han aferrado al cuerpo y es común encontrarlo sin cuestionarlo, sin juzgarlo,
en aquellas personas que de una u otra manera han recurrido a la cirugía estética para conservar el cuerpo, ¿sí? Cuando tarde o temprano el cuerpo va a terminar cediendo, así sea por la extinción de su fluido vital, de las fuerzas que lo sostienen. El fisicoculturismo, no digo que no sea bueno hacer ejercicio, total, es necesario, es más, pero a veces vivimos solamente en función de la belleza física. Entonces, esos actos egoicos son los que nos llevan a caer en ese miedo de perder lo que he logrado en mi cuerpo. La muerte asusta al hombre carnal, ¿no? Porque él duda del futuro y porque tiene que dejar en el mundo todos sus afectos y esperanzas. Es el miedo de perder a los seres queridos. ¿Por qué? Porque ignoramos que una vez que nos vayamos vamos a poder venir a visitar a nuestros seres queridos. Vamos a poder acompañarlos con el amor que sentimos por ellos. Un amor que por el contrario se amplía mucho más. Y eso nos permitirá acompañarlos. Y nosotros que continuamos en la tierra, quizás no los podamos ver, no tengamos esa facultad de la evidencia, pero los vamos a sentir. Vamos a sentir su abrazo amoroso, fluídico. Entonces esto es muy esperanzador, es muy consolador para todos nosotros. Ahora, la contribución del espiritismo es grandiosa. Dice, para liberarse del miedo a la muerte es menester poder encararla bajo su verdadero punto de vista. Esto es, que haya penetrado con el pensamiento en el mundo espiritual, haciendo de él una idea tan exacta cuanto sea posible, es decir, de él, del mundo espiritual. Lo que denota de parte del espíritu encarnado, es decir, de nosotros, un tal o cual desenvolvimiento y actitud para desprenderse de la materia. En el espíritu atrasado, la vida material prevalece sobre la vida espiritual. Esto es fundamental, esto es de un gran contenido. El hecho de que nosotros podamos vivir en el mundo material, pero que nuestro pensamiento esté mucho y con frecuencia en el mundo espiritual. Porque de alguna manera nos vamos preparando mentalmente para entrar a ese mundo espiritual en el momento que nos corresponda. Eso es de vital importancia. Y no quiere decir eso, porque también hay personas que me han dicho que pensar en la muerte es atraerla. No, en absoluto, para nada. Dios sabe en qué momento hemos de partir, hay una programación para cada uno de nosotros. De manera que no pensemos en que porque pensar en la muerte la vamos a atraer. No, de ninguna manera. Sino que es como si estuviéramos nosotros entrando, yendo, viniendo, que es lo que ocurre, y ya lo vamos a ver con más detalle, durante el sueño. Entonces, el espiritismo mató la muerte. Es decir, ya la muerte, bajo el conocimiento espírita, no tiene por qué constituirse para nosotros en ese lastre, en esa razón de angustia, de ansiedad, de miedo, pensando que cuando me muera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de lo que logré? Y vivimos en momentos que no nos permiten vivir el momento presente. ¿Sí? Entonces, en los pueblos primitivos, el porvenir era apenas una vaga intuición. Existía, obviamente, pero era una vaga intuición. Con posterioridad se convierte esa vaga intuición en una simple esperanza. Y por último, en una certeza, aunque siga neutralizada por un secreto apego a la vida corporal. Esa certeza, ¿qué nos la da? El conocimiento, el estudio, la lectura de libros, donde espíritus que han ido, han vuelto y a través de la mediunidad nos cuentan cómo es la vida en el mundo espiritual. Así como tenemos libros como Memorias de un suicida a través de la medium Ivonne Amaral Pereira, donde cuenta este hombre todo lo que él vivió por haber tomado la vida física por sus manos. Como nos cuentan otros espíritus más evolucionados que partieron de forma natural las grandezas que encuentran en el mundo espiritual cuando hemos llevado una vida digna. Entonces, esa certeza nos la da el hecho de nosotros
seguir las enseñanzas del Cristo. Repito una vez más cuando Él dijo, la verdad os hará libres. Es una propuesta de libertad. Es una propuesta que Jesús nos hizo fundamentada en la adquisición de un esclarecimiento, de un conocimiento que nos libera de ese temor. Entonces, es como si nosotros fuéramos llegando así al lugar donde donde va a ser enterrado nuestro cuerpo, ¿sí? Tranquilos, serenos, lo que le ocurre al espíritu que vivencia los conocimientos adquiridos. Chico Xavier dice, debemos aceptar la llegada de la llamada muerte, muy bien dicho, porque no existe la muerte, es la llamada muerte, así como el día acepta la llegada de la noche teniendo confianza que en breve de nuevo ha de salir el sol. Qué frase tan hermosa la de Chico. Debemos aceptar la llegada de la llamada muerte. Yo tengo personas allegadas a mí, de la familia, que en algún momento les escuché decir, ¿cómo? Mi papá va a morir, no es posible, a mi papá no le puede ocurrir eso. Y eran personas que literalmente se arrancaban los pelos y lloraban, sufrían. Y uno dice, pero si es que ¿quién ha vivido durante toda la historia para quedarse, para echarle el cuento aquí? Todos, en algún momento tenemos que marcharnos, tenemos que irnos. ¿Por qué nosotros resistirnos a algo que es natural, que es ley de Dios? Entonces debemos aceptar la llegada de la llamada muerte, así como el día acepta la llegada de la noche, teniendo confianza que en breve de nuevo ha de salir el sol. Qué analogía tan bonita, ¿sí? Ahora, Emmanuel, un sabio espíritu, nos dice, para los que permanecen en la carne, la muerte significa el fin del cuerpo denso. Para los que viven en la esfera espiritual, presenta el reinicio de una experiencia, de la experiencia. Eso es partir del mundo material, retornar a nuestra patria espiritual, a nuestro lugar de origen. La verdadera vida nuestra, ustedes que me escuchan en este momento, no es esta. La verdadera vida nuestra es la vida en el mundo espiritual. No somos seres materiales que vamos a tener una experiencia material. Repito, no somos seres materiales que vamos a tener una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia material. Es así que poco a poco debemos irlo viendo, instituyéndolo en nuestro corazón hasta que eso quede tatuado en nuestros corazones, si se puede decir así. Y que ya vivamos en la vida con la tranquilidad de que sabemos que si partimos, no hay ningún problema. Esto me hace recordar una anécdota de Divaldo Pereira Franco que contó en una de sus tantas conferencias, cuando una vez fue atracado, ¿sí? Creo que fue en Río de Janeiro, en una noche, por una persona que pensaba robarlo, ¿no? No lo conocía y se acercó a robarlo y lo acuelló y todas las cosas, y le dijo, entrégame lo que tienes, porque te voy a matar. Divaldo, muy tranquilo y sereno, le dijo, si me matas, el problema es para ti. Yo soy espírita y yo sé que continúo viviendo. Y pues quedó aturdido, no entendió, y bueno, la historia es bien bonita. Entonces, es que llegue el momento en que tengamos esa certeza que a nosotros nos permita vivir completamente tranquilos, tanto por la partida nuestra como por la de aquellos seres que amamos, ¿sí? Richard Simonetti, recientemente desencarnado, decía, o nos dijo, la muerte es la única certeza de la vida. Todos morimos un día. El miedo de la muerte básicamente es el miedo a lo desconocido. Por eso el espiritismo elimina nuestros temores matando a la muerte, explicando lo que es verdaderamente, en la medida en que demuestra que ella es apenas un retorno a la vida espiritual, nuestra verdadera patria. ¿Sí? No temamos a la muerte. Ella hace parte del proceso evolutivo de cada uno de nosotros. No podríamos evolucionar si no morimos. Viva de manera prudente, haga el bien que pueda, y cuando llegue su momento, vaya sin miedo, porque irá con la conciencia tranquila. Mas nunca la busque o la precipite.
nunca nos permitamos ni siquiera ideas de suicidio. Todo tiene su momento en la vida y todos tenemos algo que hacer en un tiempo programado. Para aquellos que se fueron antes, guarde la convicción de breve reencuentro y llore por la felicidad de ellos. Ellos recibirán el mensaje de su corazón. ¡Qué hermoso! Habrá un reencuentro con esos seres queridos. Todos nosotros, de alguna manera, el sufrimiento cuando parte un ser querido es normal. Ese dolor, pero lo que no nos podemos permitir es el sufrimiento de que ese dolor persista y persista y persista. Rápidamente lo superamos. Viva de manera prudente, haga el bien que pudiera y cuando llegue su momento, váyase sin miedo. ¿Sí? Hay un proceso de turbación espiritual en el momento de la desencarnación. En el libro de los espíritus, en la pregunta 163, Kardec pregunta, ¿el alma cuando deja el cuerpo tiene de inmediato conciencia de sí mismo? Y los espíritus dicen, conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación. ¿Sí? Ese estado de turbación es como cuando nosotros despertamos de un sueño. Pregunta Kardec, ¿el conocimiento del espiritismo ejerce alguna influencia sobre el tiempo que dura la turbación? Repito, ¿el conocimiento del espiritismo ejerce alguna influencia sobre el tiempo que durará la turbación? Y los guías dicen, ejerce una influencia muy grande, puesto que el espíritu comprende por anticipado esa situación. No obstante, la práctica del bien y la conciencia pura ejercen la mayor influencia. La práctica del bien es algo que nosotros, si no lo estamos realizando, debemos buscar hacerlo. ¿Sí? Esa turbación espiritual en el momento de la desencarnación, ¿sí?, para los espíritus moralmente atrasados, es larga. La turbación ocasionada por la muerte violenta es algo que es de mayor duración. Por ejemplo, la turbación de los suicidas. Las turbaciones de los espíritus en las muertes colectivas. Muchas veces, cuando hay una muerte colectiva, un grupo de personas, la misma familia, un grupo familiar, no implica que al desencarnar todos en un accidente aéreo o automovilístico, un bus o algo así, inmediatamente nos veamos. Porque a veces hay personas del grupo familiar que llevan una vida secreta, oculta de cosas indebidas. El dinero que se logró mediante acciones injustas, con las cuales otros sufrieron, negocios hechos en detrimento de otros. Y cuando desencarnamos, eso nos aleja de los seres queridos. ¿Sí? En la pregunta 961, Kardec dice, en el momento de la muerte, ¿cuál es el sentimiento que predomina en la gran mayoría de los hombres? ¿La duda, el temor o la esperanza? Hay un sentimiento que predomina. Y Kardec pregunta por esas tres cosas. La duda, el temor o la esperanza. Y los espíritus responden. La duda en los escépticos empedernidos. Aquellos que definitivamente no hemos querido saber de nada, nos negamos el conocimiento, a abrir la mente a otras cosas, los invade la duda después de la partida. El temor a aquellos que no llevaron vidas dignas, a los culpables. Y la esperanza en los hombres de bien. Qué esclarecedora respuesta. ¿Sí? Dado que la muerte habrá de conducirnos a una vida mejor y nos liberará de los males de esta vida, razón por la cual es más de desear que de temer, ¿por qué el hombre siente, ¿sí?, por ella un horror instintivo que hace que le tenga aprensión? Pregunta Kardec con sabiduría. Y ellos dicen, lo hemos dicho, el hombre debe tratar de prolongar su vida para cumplir su tarea. Todos tenemos una tarea.
Por eso Dios le ha dado el instinto de conservación y ese instinto le sostiene en las pruebas. De lo contrario, muy a menudo se dejaría llevar por el desaliento. La voz secreta que le hace rechazar la muerte le dice que todavía puede hacer algo por su adelanto. Cuando un peligro lo amenaza, se trata de una advertencia para que aproveche el tiempo que Dios le concede. Con todo, el ingrato suele agradecer más a su estrella que a su creador. Pasa, ¿no? Entonces, a veces escuchamos decir, ya estoy cansado de esta vida, tantos problemas, lo que me ocurre, ¿sí? Conozco una persona que me escribe con frecuencia, ¿sí? Nada más hoy, por ejemplo, el mensaje que envié esta mañana, matutinamente, muchos de ustedes lo reciben, decía que debemos evitar orar para pedir que no hayan sufrimientos, cuando al contrario, esos son los que nos forman, nos enseñan. Y hay una persona que me responde y dijo, este mensaje sí la sacó del estadio. Llevo 40 años sufriendo. No hemos entendido aún que eso es lo que nos forma. Eso es lo que nos prepara para experiencias mayores. Pero bueno, todos pasamos por nuestro momento. Y aquí hay algunas imágenes de la partida en el momento. No estamos solos si hemos llevado una vida acorde a las enseñanzas divinas. Aquí está, por ejemplo, una persona, ¿sí?, encarnado, próximo a partir, con sus familiares, y esta otra persona que está como dando un pase, y están los espíritus, aquí translúcidos, en blanco, ¿sí?, apoyando energéticamente para ayudar en el momento de la partida. Tenemos esta otra imagen, un dibujo, ¿sí? Aquí está el médico tratante, los seres queridos de la persona que está partiendo, los espíritus que lo asisten. Y fíjese, aquí ya está solamente el cuerpo, el espíritu ya está separado y solamente unido por este cordón fluídico que lo mantiene unido a la parte superior de la cabeza. Pero ya hay un espíritu aquí, digamos una madre, que viene a recibirlo. Qué bonito, ¿cierto? Aquí tenemos otra partida, ya está dándose el desdoblamiento, asistidos por espíritus que energéticamente contribuyen para ello. Y aquí tenemos una imagen del libro Volví, acá está el libro, ¿sí? Aquí tenemos a Jacobo, es la persona, el protagonista, digamos, en este libro, ¿sí? Él ya no está en el cajón, aquí está el cuerpo, y miren, pero está todavía mediante este lazo unido al cuerpo que está en el cajón, y aquí está ya el espíritu sentado, siendo asistido para recuperarse. Dice, en el velorio Jacobo analizó las dificultades y las luchas de un muerto que no se preparó. Los comentarios divergentes sobre él, que tanto se dan en los velorios, ¿sí?, le causó perturbaciones pasajeras. Continuaba ligado al cuerpo, aquí ya como lo mostré. Becerra, que es este espíritu que se ve aquí barbado, ¿sí?, aclaró que no es posible liberar a los encarnados rápidamente del cuerpo. Depende de la vida mental y de los ideales ligados a la vida terrestre, ¿sí? Y en ese aspecto todos somos diferentes. Acá, por ejemplo, la conversación. Jacobo mejoró, ya no está ligado al cuerpo, ¿sí? Aquí está de pie, y se acercó a los amigos encarnados, pero no en el cuerpo, como se le indica. Percibió entidades, que son estas que están aquí, menos simpáticas, y fue incapaz de responder. Se mostró decepcionado con comentarios de amigos encarnados también sobre los gastos del entierro, imagínense. No podía soportar estos momentos, estos dardos mentales. Acá tenemos otra imagen. El llanto del desespero, como las observaciones malévolas, las imprecaciones en cuanto a las blasfemias nos hieren a la semejanza del ácido derramado en llagas abiertas. ¿Cuántas personas hacen comentarios, conversaciones inapropiadas en una sala de velación? Debemos cuidarnos de eso, porque eso afecta al espíritu de aquel cuyo cuerpo está en el cajón, si todavía está allí, que es muy probable, ¿cierto? En cambio, él percibe, ¿sí?, una oración
Vio círculos de luz en uno de los coches, se dio cuenta de las oraciones en su nombre y se regocijó, porque aquí estaban en el carro orando con fervor, con amor por él. Vio desde lejos, pues Becerra informó que los entierros muy concurridos, imponen grandes perturbaciones al alma. Descubrió que quien no renuncia a los hábitos y sentidos del cuerpo se demora en desprenderse. ¿Sí? Y aquí vemos otro desprendimiento del espíritu saliendo del cuerpo. ¿Sí? Aquellos espíritus que se quedaron aferrados al cuerpo son invitados por los espíritus a seguir adelante, pero aún no han comprendido. ¿Sí? Personas que se van a las tumbas a llorar desconsoladamente. Ojalá pudiéramos tener acceso a ellos para consolarlos con este conocimiento. Merece nuestro respeto esa actitud, pero ellos continúan vivos, amándonos más que nunca. Ellos ya no están ahí. A veces estamos allí llorando, recordando, y el espíritu sufriendo a nuestro lado, porque no hemos comprendido de la inmortalidad del alma. Entonces hay 5 razones para no temer a la muerte. La primera, encendamos la luz del conocimiento. Busquemos ese conocimiento. No sé dónde, no sé cómo, busquemos ayuda de una persona que sepa. Y se darán cuenta que son estudios serios, responsables, concienzudos, profundos los de la doctrina espírita. Morimos todos los días. Cuando nos vamos a la cama a dormir, el espíritu se desdobla, se separa. Es lo mismo, pero cuando se rompe ese lazo, ya el cuerpo queda definitivamente separado del espíritu. Nacer representa un desafío mayor, porque ese nacer es un desafío mayor, reencarnar es un desafío mayor, porque es como si nos fuéramos a un largo viaje, en una embarcación donde no sabemos si grandes olas van a hundir nuestra embarcación, por toda esa cantidad de tentaciones, de tendencias, de influencias que tiene el mundo material. El proceso de separación cuerpo-espíritu en sí mismo, tengámoslo presente, no es doloroso. Nuestros defectos nos apartan más de los seres que amamos. Busquemos nosotros. Si tenemos un vicio material, tabaquismo, alcoholismo, juego, gula, drogadicción, trabajemos aquí para dejarlo, porque si nos vamos sin haber dejado el vicio, como espíritu estaremos buscando no a los seres queridos, sino a aquellos seres viciosos para nosotros podernos nutrir de su vicio. ¿Sí? Y ante la desencarnación, resignarse. Ante la desencarnación inesperada del paciente o del amigo, viendo en eso la manifestación de la sabia voluntad que nos comanda los destinos, mayor resignación, mayor prueba de confianza y entendimiento. Dispensar aparatos, pompas y exsignificaciones en los funerales de personas por las cuales se responsabiliza. Abolir el uso de velas, coronas, luto e imágenes y conceder al cadáver el tiempo preciso de separación para el entierro o la cremación. No todo espíritu se desliga prontamente del cuerpo. El tiempo prudente de 72 horas aproximadamente, en fin, unos más o un poco menos, para que los guías espirituales puedan ayudarlo a desprenderse del cuerpo. Emitir para los compañeros desencarnados, sin excepción, pensamientos de respeto, paz y cariño, sea cual sea su condición. La caridad es deber para todo clima. Proceder correctamente en los velorios, callando, silenciando anécdotas y bromas en torno de la persona desencarnada, tanto cuanto cuchicheos impropios al pie del cuerpo inerte. El compañero recién desencarnado pide sin palabras la caridad de la oración o el silencio que le ayude a rehacerse. Evitar cualquier conversación ociosa, tratos comerciales o comentarios impropios en los entierros a que comparecemos. La solemnidad mortuoria es acto de respeto y de dignidad humana. Algunos, yo creo que antes, no sé si todavía, iban a los velorios por el aguardientico que allí repartían, ¿no? Transformar el culto de la añoranza comúnmente expreso en el ofrecimiento de coronas y flores, en donativos más bien,
a las instituciones asistenciales sin espíritu sectario, haciendo lo mismo en las conmemoraciones y homenajes a desencarnados, sean ellas personales o generales. La añoranza solamente es constructiva cuando está asociada a la labor del bien. Son consejos que nos ayudan a juiciar detenidamente las cuestiones referentes a los testamentos. ¿Cuántos espíritus sufren porque se quedan apegados a sus bienes y ven que reparten la herencia de una manera que ellos no querían? Resoluciones y votos antes de la desencarnación para no experimentar choques probables ante inesperadas incomprensiones de parientes y compañeros. El cuerpo que muere no se rehace. Aprovechar la oportunidad del sepelio para orar o discurrir sin afectación. Cuando invitado a ello sobre la inmortalidad del alma y sobre el valor de la existencia humana. La muerte exprime realidad casi totalmente incomprendida o expresa en la tierra. Entonces, para ir concluyendo, la mayoría fluctúa entre el miedo a la muerte y las penas de la vida, sin querer vivir ni saber morir. Este pensamiento realmente me impactó. ¿Cuántas personas, cuántos de nosotros a veces, así sea temporalmente, fluctuamos entre el miedo a la muerte? Bueno, aquellos que personalmente me atrevo a decir que no le tengo miedo ya. Y las penas de la vida. Personas que viven pensando, cualquier día de esto me muero, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer aquello? Mi vida solo ha sido de sufrimiento. Es más, ojalá llegara pronto ese momento. Y estamos añorando la hora de la partida, pidiéndola, cuando lo que debemos hacer es aprovechar el momento presente, aún en condiciones de salud adversa, con una actitud que dé ejemplo a aquellos que nos rodean. Entonces, dejemos de fluctuar entre el miedo y la muerte y las penas de la vida sin querer vivir ni saber morir. Moramos con dignidad. Es lo que le decía Emmanuel a Chico Xavier cuando iba en un avión. Algunos conocen esa historia. Y el avión, por tempestad, en fin, comenzó a vibrar, comenzó a moverse de lado a lado y la gente gritaba, unos vomitaban, otros, bueno, era terrible. Y Chico Xavier cayó en lo mismo. Y se le presenta, después como de 20 minutos de estar sufriendo dentro del avión, se le presenta a Emmanuel, su guía espiritual, y le dice, ¿por qué gritas? ¿Por qué estás así? Dice, mira, nos vamos a morir, nos vamos a matar. Dice, ¿y qué? Tú sabes que la vida continúa. Dijo, no, pero mira, estoy sufriendo mucho. Dijo, sí, pero al menos sufre. Vive este momento con educación. Sé ejemplo para los que están a tu lado. Y le hizo un llamado de atención que pues, si conocemos la historia en detalle, realmente nos hace reír. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, ¿sí?, esta conversación entre Charlie y Snoopy. ¿Sí? Un día nos vamos a morir, Snoopy. Cierto, Charlie, pero los otros días no. Tengamos conciencia de eso. Ustedes que me escuchan. El momento de partida es uno solo, un día. Y a veces por ese momento, por ese día, amargamos toda nuestra vida, o mucho de nuestra vida pensando, cuando debemos aprovechar el tiempo que tenemos para servir, para aprender a amar, para adquirir conocimiento, para ser esclarecidos. Tanto que hay que hacer a nuestro alrededor con esta humanidad que tanto sufre. Pero es que yo sufro. Qué excelente oportunidad la que tienes para aprender a manejar ese sufrimiento. Y comportémonos acorde con el conocimiento adquirido. Para que nosotros podamos retornar un día a ciudades espirituales como nuestro hogar o una como esta. Aquí tenemos la ciudad, nuestro hogar, en el mundo espiritual. Y concluyo diciéndoles una expresión de Jesús. En verdad os digo,
que si alguien guarda mi palabra, nunca verá la muerte. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que aprender a vivir la vida que tenemos. Dejar de añorar cuando el conocimiento nos dice vive en paz, aprovecha. Muchísimas gracias.